1978. En la sala estaban solo los 4 cardenales y el Papa. Hoy día se sigue sin saber exactamente qué dijeron, pero al Papa le pidieron que tomara medidas. Puso fin al mandato del cardenal Billot como secretario de Estado. Este era el mismo cardenal Billot a cuyo ayudante se había chantajeado en las películas de la KGB en 1972. En esos 6 años, este cardenal debió también de caer en la trampa de los Illuminati. Su destitución implicaba que el Papa había descubierto al menos una parte del plan secreto, pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró antes de lo normal y se llevó con él apuntes de la reunión secreta para meditarlos. A las 5 de la madrugada, la ayudante más próxima al Papa, Sor Vincenza, empezó a preocuparse. Su santidad nunca se había quedado dormido. Miró por la puerta. Juan Pablo estaba sentado en la cama con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Tenía papeles alrededor. Pero, para sorpresa de ella, su rostro tenía la misma expresión desfigurada y agonizante que la que ella vio en el arzobispo Nicodem días antes. Juan Pablo murió a los 33 días de ser nombrado Papa. Tras más de 200 años de perfeccionar sus artes secretas, los Illuminati ocultaban sus huellas con gran precisión. Aunque el Papa le había destituido de su cargo como secretario de Estado horas antes, el cardenal Billot asumió el mando. Como cardenal más importante, él era ahora el Papa provisional. Se encerró en el cuarto del Papa para recoger los medicamentos y la mayoría de los papeles que había, incluidos los apuntes de la reunión secreta. También se llevó los dulces que le gustaba tomar al pontífice cuando leía, e incluso sus gafas y zapatillas. Estos artículos no se volvieron a ver jamás. Luego, Billot mandó a Sor Vincenza a un convento, tras prohibirle que dijera a nadie que había encontrado al Papa muerto ni nada de lo que había visto. A las 6:10 de la mañana ordenó que llamaran a los embalsamadores, pero lo más chocante es que llegaron casi al momento. Se calculó que, dada la distancia que tenían que recorrer los embalsamadores, les debieron de contactar a las 4:45 de la mañana, 15 minutos antes de que la hermana descubriera al Papa. A las 7:30 se realizó un comunicado público. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. En vez de Sor Vincenza, se dijo que el secretario del Papa, Monseñor Maghe, le había encontrado muerto y la hora se cambió a las 5:30. Antes de realizarse el comunicado, los embalsamadores ya habían acabado. Al igual que con la muerte similar del arzobispo ruso solo 23 días antes, se descartó la posibilidad de una autopsia 100% exacta. Si hubiera sido un asesinato, las posibilidades de demostrarlo estaban ya descartadas. Diez días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Billot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos. Desde promesas susurradas al oído entre los cardenales hasta discusiones acaloradas, la tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano indicando que se había elegido a un nuevo papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II.
Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Achka, un hombre buscado en Turquía por asesinato, esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Achka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Achka sacó una pistola y le disparó 3 veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Achka afirmó que había actuado a solas, pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor se había valido de este desequilibrado para cometer un asesinato. Al poco tiempo, Ali Achka confesó que el incidente fue parte de una conspiración búlgara de la KGB. Pero, por supuesto, Bulgaria y la URSS negaron estar implicadas. Cuando el tribunal le condenó a cadena perpetua, se mostró sorprendido de que se le dejara cargar con toda la responsabilidad a él solo. Entonces, empezó a facilitar datos precisos de la conspiración a investigadores italianos y nombró a todos los implicados. El 25 de noviembre de 1982, Serge Ivanov Antonov, un empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, fue arrestado en Roma acusado de estar implicado en el intento de asesinato. Poco después, la lista aumentó al incluirse a 3 búlgaros más y a 4 turcos. En julio de 1983, cuando trasladaron a Achka a otro centro, admitió en público la conexión de la KGB, mientras gritaba a los reporteros que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados. Más tarde, explicó que había sido entrenado en Bulgaria y Siria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. También confesó que Antonov era cómplice, así como 2 empleados de la embajada búlgara. En 1984, el juez italiano Lario Martella llegó a la conclusión de que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados en el intento de asesinato. El juez dictó este fallo basándose en los hechos siguientes. Achka empleó un pasaporte falso para poder entrar en Italia, algo disponible solo de fuentes muy sofisticadas. También tenía suficiente dinero como para permanecer largas temporadas en Bulgaria, Suiza y otros países europeos. Había pruebas de que recibió un gran apoyo en sus actividades en Italia destinadas al intento de asesinato. En primavera se convocó el juicio de 8 hombres acusados de conspirar para matar al Papa y los hechos empezaron a esclarecerse. En el juicio, varios acusados turcos declararon que habían ayudado a Achka en sus viajes de Turquía a Italia pasando por Bulgaria. Otro dijo que había realizado pagos a Achka de los búlgaros acusados. Uno confesó haber entregado a Achka el arma del asesinato en un restaurante de Milán. En los años 80, después de 2 siglos de asignar a sus miembros a puestos elevados, los Illuminati se habían hecho con el control de los tribunales italianos. Al final, para mayor asombro de muchos observadores, el tribunal italiano declaró que faltaban pruebas suficientes para condenar a los conspiradores. El caso Achka demostró no solo que la hermandad secreta había puesto en peligro el sistema jurídico italiano, sino que además los Illuminati se habían infiltrado en la dirección de la KGB. En 1990, Víctor Ivanovich Sheimov, un comandante de la KGB que desertó a Estados Unidos, realizó una sorprendente declaración. Antes de huir de Rusia en 1980, recibió la orden de obtener toda la información posible de cómo poder acceder al Papa en persona. La orden fue firmada por Yuri Andropov, el entonces jefe de la KGB. El mismo Andropov que, solo unos años después, llegaría a ser el presidente de la URSS. La última medida de los Illuminati para dominar preveía golpes militares en todo el mundo para hacerse con el poder y así crear un único gobierno mundial controlado por ellos.
Para lograrlo, emplearían el enorme excedente de armas destructoras acumuladas en la URSS para amenazar al mundo entero. Aunque la KGB era la más conocida, no era la única agencia de espionaje de la URSS. Otra agencia igual de impresionante, pero aún más secreta que la KGB, era la GRU, dedicada a espionaje militar. Y la Hermandad Secreta hizo todo lo posible para infiltrarse en ella. La prueba de que lo lograron se demuestra en estos documentos secretos de la GRU, que se los compramos a un extraperlista en Rusia. En ellos se le encarga a un agente que trabaje en Washington haciéndose pasar por periodista. Los Illuminati han vuelto a dejar su huella reveladora. El punto aumentado al máximo es la pirámide y el ojo que todo lo ve. Mientras que la KGB recopilaba información sobre figuras políticas e influía en la política mundial, la GRU recopilaba datos esenciales para lograr objetivos militares. Algunas actividades de la GRU estaban destinadas a lograr objetivos en varios conflictos actuales como Afganistán. Pero la misión principal de la GRU eran los preparativos para futuras guerras con otros países, sobre todo con Estados Unidos. Esta era la agencia prevista para colocar las armas destructoras para la fase final del plan secreto de los Illuminati. Los agentes de la GRU estaban preparados a la perfección para ese fin. En la época de la Guerra Fría, desde el principio hasta el final, prácticamente en todo el servicio militar, nos empleaban para preparar militarmente a la Unión Soviética para una futura guerra con Estados Unidos. Aparte de su formación militar, los agentes de la GRU recibían 3 años de entrenamiento exhaustivo. Aprendían a usar todos los instrumentos y técnicas de espionaje y se hacían expertos en explosivos. En cuanto estaban preparados, les destinaban a países extranjeros. A algunos les hacían pasar por diplomáticos e iban a trabajar en embajadas. Otros asumían cargos de periodistas, como es el caso de los documentos secretos que obtuvimos con la insignia de los Illuminati. Uno de ellos fue Stanislav Lunev, un antiguo coronel de la GRU que en 1992, después de 20 años en la agencia, fue el oficial militar de mayor categoría de Rusia en desertar. En su libro, así como en una entrevista exclusiva con nosotros, Lunev nos muestra directamente los entresijos de la GRU. Aunque no se le veía la cara, no mencionó siquiera a los Illuminati, aunque en ningún momento negó su existencia ni su colaboración con la GRU. Sin embargo, revela algunos hechos sorprendentes. En Estados Unidos, trabajé en el sector operativo de Washington haciéndome pasar por corresponsal de la agencia de noticias TASS. Es una tapadera muy buena, porque los periodistas y los espías, los verdaderos espías, tienen mucho en común. Los dos buscan noticias e información. Una vez asignados en su puesto, los agentes de la GRU tenían varios cometidos. Uno era ayudar a coordinar campañas terroristas para desestabilizar gobiernos hostiles. Oficiales de la GRU han revelado que durante la guerra del Vietnam, la agencia invirtió más de $1.000 millones en fomentar la campaña antibelicista en Estados Unidos. Esta habilidad para manipular los gobiernos era un arte que encaja perfectamente con los planes futuros de los Illuminati para derrocarlos. Otra faceta importante del trabajo de los agentes de la GRU era preparar el terreno para las fuerzas especiales rusas, los Spetsnaz. Estas tropas de élite al mando de la GRU penetrarían en los países para realizar sabotaje militar en caso necesario. Algunas volarían objetivos estratégicos como centrales eléctricas, puentes y centros de comunicaciones. Otras formarían brigadas asesinas para matar a jefes de gobierno y a sus familiares. Estas dotes eran de gran valor para los Illuminati de cara a dominar el mundo.
Para trasladar las fuerzas especiales rusas al extranjero cuando hiciera falta, la GRU tenía que cerciorarse de que tuvieran acceso para cruzar las fronteras. Para esto contaban con la KGB. La agencia era excelente para lograr entrar en países hostiles. Necesitaba poder destinar a sus espías de forma coherente para sonsacar información. La KGB a menudo recurría al sexo y al chantaje para lograr sus objetivos. En esta película, tomada con cámara oculta, el hombre de la derecha es un agente de la KGB haciendo de cuervo, un hombre con la misión de seducir a alguien para espiar. Este cuervo está tentando a un guarda fronterizo mexicano. En cuanto el guarda picó, los agentes de la KGB podían cruzar de México a Estados Unidos por este puesto sin problemas. Esta información se pasaba a la GRU para que también pudiera hacer uso del acceso e introducir a agentes y a los Spetsnaz cuando se les llamara. So, will you call me? I call you. You will? Anyway, I'll contact you, you know what I mean? I'll call you. I'll find you, then I'll call you. Are you okay? Yeah, I'm okay. Okay. Para ejecutar el programa de caos mundial y golpes militares, la Hermandad Secreta se sirvió de la GRU para colocar por todo el mundo agentes clandestinos y armas destructoras. Estas armas permanecerían ocultas en lugares estratégicos hasta que hicieran falta. Cuando los Illuminati lo decidieran, los agentes saldrían a la luz y se emplearían las armas. Los comandantes de estas fuerzas de operaciones especiales son militares profesionales muy bien preparados y vendrán cuando se produzca un gran conflicto. Y necesitan sistemas armamentísticos muy especiales para destruir objetivos muy protegidos. O sea que dispondrán de armas nucleares, químicas, biológicas y de otros tipos. Las armas más temibles que se introdujeron ilegalmente fueron los dispositivos nucleares pequeños que se conocen como bombas nucleares de maleta. Estas armas pueden transportarse fácilmente, pero tienen una potencia destructora enorme. Una vez introducidas en Estados Unidos y otros países enemigos, se escondieron en lugares seguros y podrían recuperarse en tiempo de guerra. Se calcula que un alarmante número de estos dispositivos nucleares se colocó en Estados Unidos y en otros países. Con toda probabilidad, estos dispositivos permanecen ocultos en lugares secretos listos para emplearse hoy. Gracias a los archivos de la KGB abiertos recientemente, hemos visto asombrados cómo los Illuminati han estado manipulando hasta ahora las instituciones mundiales como el Vaticano. Y hemos visto que se han colocado por todo el mundo armas destructoras. Nos hemos centrado solo en la conexión de Rusia con los Illuminati. Desde que Adam Weishaupt fundó la Sociedad Secreta en 1776, sus tentáculos se han extendido a muchas otras naciones del mundo. Incluso en Estados Unidos existen señales reveladoras. La más obvia se halla en el reverso del billete de $1. Se ven claramente la pirámide y el ojo, la insignia de los Illuminati, que se incluyó ahí en 1933 por orden del presidente Franklin D. Roosevelt. Debajo se lee en latín Novus Ordo Seclorum, que se traduce como Nuevo Orden Mundial. ¿Puede pararse el inconcebible plan de dominio mundial de los Illuminati? Lo único que temen las sociedades secretas es que las descubran. Hoy día están proliferando los libros sobre este espeluznante tema. Internet está repleto de información sobre esta organización secreta.
Lo único que podemos hacer es esperar que toda la gente del mundo vea las señales y que hagan caso de la clara advertencia de que hay quienes están escondidos al acecho pensando en quitarnos nuestra libertad. Con ustedes, Patrick Macnee, gracias por su atención.